¿Alguna vez has sentido que el mundo se mueve rápido, pero no siempre en la dirección correcta? Como si se estuviera redefiniendo la verdad. Se está evitando la responsabilidad y poco a poco se está perdiendo algo importante. Este canal existe para las personas que sienten esa tensión y quieren entenderla. Aquí exploramos lo que enseña la Biblia sobre la influencia, la responsabilidad y la deriva moral, y cómo las verdades antiguas siguen hablando directamente al mundo en el que vivimos ahora. No se trata de miedo, no se trata de indignación, y no se trata de perfección, se trata de conciencia, responsabilidad personal y elegir vivir deliberadamente en un mundo a la deriva. Si tienes curiosidad espiritual, te preocupa hacia dónde se dirige el mundo, o simplemente intentas convertirte en una persona mejor que ayuda a otros a hacer lo mismo, estás en el lugar adecuado, porque el mundo siempre está siendo moldeado. Elige cuidadosamente con qué lo estás moldeando. Cuando miras el mundo actual, es difícil no sentir que algo ha salido mal. La violencia parece normalizada, la verdad parece flexible y la bondad a menudo parece superada en número. Lo inquietante es que esto no es nuevo. De hecho, la Biblia describe un mundo muy parecido al nuestro en Génesis capítulo 6, que dice: Ahora bien, cuando la cantidad de hombres empezó a aumentar por toda la tierra y ellos tuvieron hijas, los hijos del Dios verdadero empezaron a darse cuenta de que las hijas de los hombres eran hermosas, así que comenzaron a casarse con todas las que quisieron. Y Jehová dijo: Mi espíritu no tolerará por siempre al hombre, porque solo es carne. Por lo tanto, sus días serán 120 años. Los Nefilim ya estaban en la tierra para ese entonces, y también después. En esos tiempos los hijos del Dios verdadero tenían relaciones con las hijas de los hombres y ellas les daban hijos. Estos fueron los hombres poderosos y famosos de la antigüedad. Así que Jehová vio que la maldad del hombre crecía en la tierra, y que los pensamientos de su corazón estaban inclinados solo hacia el mal todo el tiempo. Y Jehová sintió pesar por haber creado al hombre en la tierra. Sintió un gran dolor en el corazón. Por lo tanto, Jehová dijo: Voy a eliminar de la faz de la tierra a los hombres que he creado, tanto a ellos como a los animales domésticos, a los animales que se arrastran y a los animales voladores de los cielos, porque lamento haberlos hecho. Sin embargo, Noé tuvo la aprobación de Jehová. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo. Resultó ser intachable entre la gente de su tiempo. Él andaba con el Dios verdadero. Con el tiempo, Noé tuvo 3 hijos: Sem, Cam y Jafet. Ahora bien, el Dios verdadero vio que la tierra estaba arruinada y llena de violencia. Así es, Dios se fijó en la tierra y estaba arruinada. Toda la gente de la tierra llevaba una vida corrupta. Entonces Dios le dijo a Noé: He decidido acabar con todo ser vivo, porque la tierra está llena de violencia por culpa de los hombres. Por eso voy a destruirlos y a arrasar la tierra. Construye un arca de madera resinosa para ti. Hazle compartimientos y cúbrela de alquitrán por dentro y por fuera. Hazla así: debe medir 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto. Debe tener 3 niveles, primero, segundo y tercero. A un codo del techo debe haber una ventana para que entre luz, y la entrada del arca debe estar en uno de los lados. Y yo, por mi parte, voy a traer un diluvio que inundará la tierra y destruirá a todo ser vivo que está bajo los cielos y que tiene aliento de vida. Todo lo que está en la tierra morirá. Estoy estableciendo mi pacto contigo. Tú tienes que entrar en el arca con tus hijos, tu esposa,
y tus nueras. También debes meter contigo en el arca una pareja de cada tipo de animal, un macho y una hembra, para mantenerlos con vida. 2 ejemplares de cada animal volador según su género, 2 ejemplares de cada animal doméstico según su género, y 2 ejemplares de cada animal que se arrastra según su género, irán a donde estés y entrarán en el arca para que los mantengas con vida. Y tú, por tu parte, debes juntar todo tipo de alimento y llevártelo para que tú y los animales puedan comer. Así que Noé hizo todo lo que Dios le había mandado. Lo hizo tal como él había dicho. El Génesis 6 comienza con el crecimiento de la humanidad, el aumento del progreso y la expansión de la influencia. A simple vista todo parece ir bien, pero entonces se produce un cambio aleccionador. Dice que la maldad de la humanidad era grande en la tierra y que toda inclinación de los pensamientos del corazón humano era solo mal continuamente. Fíjate en lo que no dice. No dice que todo el mundo fuera malo todo el tiempo de forma evidente. Dice que la dirección de los pensamientos de las personas había cambiado. Eso es influencia. Génesis 6 nos muestra que el mundo no está gobernado en primer lugar por ejércitos o gobiernos, sino por lo que las personas permiten que moldee sus corazones y sus mentes. Los valores se desvían, las normas se erosionan. Lo que antes era impensable se vuelve aceptable, y finalmente la corrupción se siente normal. Luego, el capítulo dice algo profundamente revelador. La tierra estaba corrompida ante los ojos de Dios y llena de violencia. La corrupción siempre conduce a la violencia, no solo a la violencia física, sino también a la violencia relacional, la violencia emocional y la violencia moral. Cuando se pierde la verdad, la gente sufre. Ahora bien, aquí está la parte que mucha gente malinterpreta. Dios no es retratado como enfadado sin razón, es retratado como afligido. Génesis 6 dice que el corazón de Dios estaba lleno de dolor. ¿Por qué? Porque la humanidad se estaba destruyendo a sí misma mediante el mal uso de la influencia. Y sin embargo, en medio de este mundo roto, se nos presenta a un hombre, Noé. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor, no porque Noé fuera famoso, no porque fuera poderoso, sino porque eligió caminar de manera diferente mientras estaba rodeado de corrupción. Eso es fundamental. Noé no cambió el mundo por la fuerza, lo cambió al negarse a dejarse moldear por él. Génesis 6 nos dice que Noé era justo e irreprochable en su generación. En otras palabras, se destacó no porque fuera perfecto, sino porque era intencional. Y aquí es donde este capítulo se convierte en algo que nos concierne. Génesis 6 no es solo una historia sobre el juicio, es una advertencia sobre la influencia y un llamado a la responsabilidad. El mundo se descarrió no de la noche a la mañana, sino gradualmente, a través de un pensamiento comprometido, a través de deseos sin control, a través del silencio de aquellos que sabían mejor. Y la misma pregunta resuena hoy. ¿Estamos siendo moldeados por el mundo o lo estamos moldeando nosotros? Porque al igual que Noé, cada uno de nosotros vive en una generación definida por la presión, la distracción y la confusión moral. Y al igual que Noé, todavía tenemos una opción. La influencia no comienza con los seguidores, comienza con la fidelidad, con lo que permites que entre en tu mente, con cómo tratas a las personas cuando nadie te ve, con si defiendes la verdad de forma silenciosa, constante y valiente. El Génesis 6 termina con Dios dando instrucciones a Noé, no solo para salvarse a sí mismo, sino para preservar la vida. Ese es el corazón de la influencia para el bien, no la dominación, no el control, sino la preservación, sanación, guía, esperanza. Así que aquí va la pregunta con la que quiero dejaros. Si alguien escribiera la historia
de esta generación, ¿serías parte del problema o parte de la preservación? Porque el mundo siempre está siendo moldeado y la influencia más poderosa no es la ruidosa, sino la fiel. Si este mensaje te ha conmovido, no lo ignores. Presta atención hacia dónde se dirige el mundo. Examina dónde te estás moldeando sin darte cuenta. Y elige deliberadamente ser una influencia positiva, no de forma perfecta, sino con determinación, porque el cambio no comienza con inundaciones, sino con personas que se niegan a dejarse llevar. ¿Y por qué no dejar que eso comience con nosotros? Génesis 6 y el mundo en el que vivimos ahora. En la parte 1 analizamos el capítulo 6 del Génesis y planteamos una pregunta difícil. ¿Quién gobierna realmente el mundo? Ahora vamos a dar un paso más, porque Génesis 6 no es solo historia antigua, es un espejo. Génesis 6 nos dice que todos los designios de los pensamientos del corazón humano eran siempre malos. Eso no significa que la gente se despertara planeando hacer el mal, significa que su forma de pensar se había transformado. Lo que deseaban, lo que excusaban, lo que ignoraban, todo cambió lentamente. ¿Les suena familiar? Hoy en día vivimos en un mundo en el que la verdad se considera algo personal, la moralidad se considera restrictiva y el autocontrol se trata a menudo como represión. Lo que nos muestra Génesis 6 es lo siguiente. Una cultura no se derrumba porque la gente deje de creer en Dios. Se derrumba porque la gente deja de creer que es responsable. El capítulo dice que la tierra se corrompió. La corrupción no comienza con el caos. Comienza con el compromiso, pequeños compromisos, repetidos a diario, hasta que nadie recuerda lo que era correcto en primer lugar. Luego viene la palabra violencia. La violencia no es solo física, es cómo las personas se hablan entre sí, cómo se deshumanizan unas a otras, cómo reducen a las personas a etiquetas, enemigos u obstáculos. ¿Te suena a las redes sociales, a la política, incluso a las familias? Génesis 6 no dice, mirad lo malos que eran. Pregunta, ¿te ves a ti mismo? Y entonces, justo cuando el capítulo se vuelve pesado, conocemos a Noé. Noé vivía en el mismo mundo que todos los demás. Veía la misma corrupción. Se enfrentaba a la misma presión. Pero Génesis 6 dice que Noé caminaba con Dios. No hablaba de Dios. No discutía en internet sobre Dios. Caminaba con Dios. Eso significa alineación diaria, humildad diaria, resistencia diaria a la deriva. Noé no cambió la cultura gritándole, la cambió al no convertirse en ella. Esa es la similitud que hoy no vemos. Creemos que la influencia requiere volumen. El Génesis dice que requiere fidelidad, y aquí está la incómoda verdad. El mundo no necesita más indignación, necesita más gente como Noé. Gente que elige la integridad cuando les cuesta, gente que construye en lugar de quemar, gente que se prepara, no que entra en pánico. Génesis 6 termina con la construcción de un arca mientras todos los demás seguían con su vida normal. Así es como se ve siempre el colapso moral. La vida continúa. El entretenimiento continúa. El éxito continúa. Hasta que, de repente, ya no. Así que aquí está la pregunta para nuestra generación. ¿Qué estás construyendo mientras el mundo se desvía? ¿Tu carácter? ¿Tu fe? ¿Tu influencia? ¿O solo tu comodidad? Génesis 6 nos recuerda que estar bien con Dios nunca ha tenido que ver con la popularidad. Tiene que ver con la obediencia. Y la obediencia, vivida en silencio, sigue cambiando el mundo. Si esta generación pasa a la historia, serás contado entre los que se dejaron llevar o entre los que preservaron la vida.
Porque la influencia más poderosa no es la que se hace oír, sino la que es fiel. El arca como símbolo de responsabilidad. En el capítulo 6 del Génesis, Dios le da a Noé una orden que parece casi irrazonable. Construye un arca, no después de que empiece a llover, no cuando todos estén de acuerdo, sino antes de que haya pruebas visibles de que algo va mal. Eso es responsabilidad. El arca no era solo un barco, era una declaración pública. Cada tabla que Noé colocaba decía, creo que la verdad importa, incluso cuando no es popular. El Génesis no nos dice que Noé intentara controlar a los demás. Nos dice que obedeció a Dios y esa obediencia se tradujo en preparación. Esto es lo que es fácil pasar por alto. El arca se construyó lentamente, día tras día, mientras la vida a su alrededor continuaba con normalidad. La gente se reía, la gente lo ignoraba, la gente asumía que el mañana sería igual que el hoy. La responsabilidad a menudo parece una tontería hasta que se vuelve necesaria. El arca representa lo que sucede cuando alguien se niega a decir, alguien más se encargará de ello. Noé no esperó a que el mundo mejorara. Él mejoró y construyó en consecuencia. Ahí es donde esto se vuelve personal. Porque tú y yo también estamos construyendo arcas, nos demos cuenta o no. Tu arca puede ser tu carácter, tu integridad, tu familia, tu influencia, o puede que no estés construyendo nada en absoluto. Génesis 6 nos recuerda que la responsabilidad no es reactiva, es proactiva. Se prepara para las consecuencias mucho antes de que lleguen. Nuestro mundo es muy bueno en señales de advertencia, pero no muy bueno en responder a ellas. Confusión moral, agotamiento emocional, división cultural, no son sorpresas, son señales. Y las señales exigen responsabilidad. Noé no pudo salvar a todo el mundo, pero pudo salvar lo que se le había confiado. Esa es la verdadera lección del arca. No eres responsable de arreglar el mundo entero, pero sí eres responsable de lo que Dios ha puesto a tu cuidado. Tus decisiones importan. Tu ejemplo importa. Lo que construyes importa. Porque cuando llega la tormenta, es demasiado tarde para empezar a construir. ¿Por qué el juicio siempre sigue a la verdad ignorada? Cuando la gente oye la palabra juicio en la Biblia, a menudo imagina ira, castigo o miedo. Pero las escrituras presentan el juicio de una manera muy diferente. El juicio no es repentino, no es impulsivo y no está desconectado de la elección humana. En el capítulo 6 del Génesis, el juicio solo llega después de que la verdad haya sido ignorada repetidamente. Hubo advertencias, se dio tiempo, la corrupción era visible. El juicio en la Biblia es lo que ocurre cuando la realidad finalmente alcanza a la negación. Es una consecuencia, no crueldad. Piénsalo. Si una cultura rechaza la verdad durante el tiempo suficiente, si se descarta la rendición de cuentas, si se burlan de la responsabilidad, algo tiene que ceder. Génesis 6 no describe un mundo que no sabía nada mejor. Describe un mundo que dejó de preocuparse. Ese es el peligro, no la ignorancia, la indiferencia. Y hoy en día vemos este patrón en todas partes. Advertencias sobre la salud mental. Advertencias sobre la desintegración familiar. Advertencias sobre la confusión moral. Las escuchamos, las reconocemos y luego seguimos adelante. El juicio bíblico no es Dios perdiendo la paciencia, es Dios honrando la elección humana. Si rechazas la verdad durante mucho tiempo, al final acabarás viviendo sin su protección. Por eso Noé vuelve a ser importante. No esperó a que el juicio fuera evidente. Respondió mientras aún había tiempo. Y esa es la invitación que nos hace hoy
el Génesis. Presta atención a la verdad mientras aún susurra, porque el mundo siempre está siendo moldeado. Elige cuidadosamente con qué lo moldeas. El coste de la deriva moral es peligrosa porque rara vez se percibe como una rebelión, se percibe como algo razonable, cómodo, incluso compasivo. En el capítulo 6 del Génesis, el mundo no se derrumbó de la noche a la mañana. La vida continuó, las familias crecieron, el trabajo siguió, la deriva se produjo silenciosamente. Ese es el precio de la deriva moral. No te das cuenta hasta que estás lejos de donde empezaste. La deriva no te pide que rechaces la verdad de plano, solo te pide que la pospongas. Para más tarde, para algún momento, cuando te venga bien. Génesis 6 nos muestra que las personas no perdieron su conciencia, sino que poco a poco dejaron de escucharla. Y cuando se ignora la conciencia durante mucho tiempo, la confusión sustituye a la claridad. Lo correcto se vuelve negociable, lo incorrecto se vuelve contextual, la responsabilidad se vuelve opcional. Es entonces cuando las culturas comienzan a fracturarse, porque la deriva moral siempre tiene un precio y nunca se paga de inmediato. Lo vemos hoy en día. Aumento de la ansiedad, confianza rota, relaciones basadas en la emoción, no en el compromiso. Nada de esto es casualidad. Son síntomas. La Biblia no describe a Dios alejándose de la humanidad en Génesis 6. Describe a la humanidad alejándose de la verdad. Y la verdad, una vez abandonada, no puede proteger lo que ya no gobierna. Aquí está la parte que a menudo pasamos por alto. La deriva moral no solo afecta a la sociedad, también remodela al individuo, embota el discernimiento, debilita las convicciones y sustituye el propósito por la distracción. Por eso destaca Noé, no porque fuera más ruidoso, sino porque se negó a dejarse llevar por la deriva. También pagó un precio: aislamiento, incomprensión, ridiculización, pero conservó lo que importaba. Así que aquí está la pregunta que Génesis 6 nos plantea silenciosamente. ¿Qué está a la deriva en tu vida y has estado posponiendo abordar? No el mundo, no la política, no la cultura. Tú, porque el mundo siempre está siendo moldeado. Elige cuidadosamente con qué lo moldeas. ¿Por qué Dios siempre empieza con una sola persona? Antes de hablar del mundo, tenemos que hablar de la influencia, porque ninguno de nosotros es neutral. Cuando Dios quiere cambiar el rumbo de la historia, no empieza por los sistemas, empieza por una persona. En el capítulo 6 del Génesis, Dios no intenta reparar una cultura rota de una sola vez. Empieza por Noé, un hombre, en una generación, rodeado de confusión. Ese patrón se repite a lo largo de toda la Biblia. Abraham, llamado a caminar por la fe en un mundo impulsado por el miedo. Moisés, enviado a enfrentarse al poder con obediencia. David, elegido por su corazón, no por su apariencia. Y finalmente Jesús, una vida que redefinió el verdadero significado de la influencia. Dios no subestima el poder de una persona fiel. Nosotros sí, porque medimos el impacto por números, seguidores, alcance, reconocimiento. Pero las escrituras miden el impacto por la fidelidad. La estrategia de Dios nunca ha sido la persuasión masiva, ha sido la transformación personal. Noé no convenció al mundo, se convenció a sí mismo de obedecer. Esa obediencia preservó la vida. Aquí es donde esto nos importa. Es fácil creer que el cambio requiere permiso, oposición o popularidad, pero la Biblia nos muestra algo diferente.
El cambio comienza cuando alguien decide dejar de dejarse llevar. No se necesita una plataforma para tener influencia, se necesita alineación. Alineación entre creencias y comportamiento, entre convicciones y acciones. Ese tipo de alineación destaca discretamente. La gente lo nota, surgen preguntas, la influencia se extiende, no porque hayas exigido atención, sino porque la integridad la atrae. Génesis 6 nos recuerda que Dios no espera a personas perfectas, espera a personas dispuestas, personas que asuman la responsabilidad de lo que está bajo su control, incluso cuando el mundo que le rodea no lo hace. Puede que te sientas pequeño, en minoría, insignificante. Noé también se sentía así. Pero la historia se forjó gracias a su obediencia. Y el mismo principio sigue siendo válido, porque el mundo siempre está en proceso de formación. Elige con cuidado con qué lo estás formando. Fidelidad sin aplausos. Antes de hablar sobre el mundo, debemos hablar sobre la influencia, porque ninguno de nosotros es neutral. Una de las verdades más difíciles de la Biblia es que la fidelidad rara vez se celebra mientras se está llevando a cabo. En el capítulo 6 del Génesis, Noé no tenía seguidores, no tenía reconocimiento, ni siquiera tenía resultados visibles, tenía obediencia, y la obediencia, sin aplausos, es donde se pone a prueba la fe. A menudo imaginamos que si hacemos lo correcto, alguien lo notará, nos animará, nos afirmará, nos validará, pero las Escrituras nos muestran algo diferente. La mayoría de las veces, la fidelidad parece solitaria. Noé construyó el arca en silencio, mientras el mundo seguía sin preocuparse, sin reconocimiento, sin seguridad, solo responsabilidad. La fidelidad no depende de la retroalimentación, depende de la convicción. Esa es una verdad difícil de aceptar en una cultura basada en la visibilidad. Me gusta, compartir, aprobación, pero la influencia bíblica funciona de manera diferente. Dios realiza su obra más profunda cuando nadie lo ve. Piénsalo. El arca no era impresionante mientras se construía. Solo importó cuando llegó la tormenta. La fidelidad a menudo parece inútil hasta que se vuelve esencial. Y ahí es donde mucha gente abandona. No porque dejen de creer, sino porque dejan de sentirse vistos. Génesis 6 nos recuerda que la obediencia no es una actuación, es una postura, una decisión de hacer lo correcto, incluso cuando te cuesta comodidad, reconocimiento o pertenencia. Noé no sabía cómo terminaría la historia, solo sabía lo que se requería. Eso es fidelidad. Así que aquí está la pregunta para nosotros. ¿En quién te conviertes cuando nadie te aplaude? Porque el mundo siempre está siendo moldeado. Elige cuidadosamente con qué lo moldeas. Preservar la vida en una era de distracciones. Antes de hablar del mundo, tenemos que hablar de la influencia, porque ninguno de nosotros es neutral. El mundo que nos rodea está lleno de ruido, notificaciones, titulares, opiniones, entretenimiento. Las distracciones están por todas partes, y las distracciones moldean silenciosamente nuestras vidas. Génesis 6 nos enseña que la deriva es sutil, no se anuncia, se infiltra. El reto no es solo resistir la tentación, es preservar la vida, la integridad y el propósito, cuando nadie más presta atención. Noé preservó la vida no persiguiendo titulares ni debatiendo con el mundo. Preservó la vida preparándola. El arca no parecía impresionante durante su construcción, solo importó cuando llegó la tormenta. La preservación requiere paciencia, disciplina, constancia y a menudo parece invisible. Pero lo que se preserva en silencio se convierte en algo esencial a gritos. Entonces, ¿cómo preservamos la vida hoy en día?
protegiendo lo que se nos ha confiado: nuestro tiempo, nuestras relaciones, nuestro carácter, nuestra fe. Las distracciones siempre nos tentarán. La cultura siempre nos animará a dejarnos llevar, pero tu influencia se conserva a través de decisiones intencionadas. No todas las decisiones serán celebradas, no todas las acciones serán reconocidas, pero todas las decisiones importan. Cada acto de bondad, integridad y disciplina es una tabla en tu propio arca. Preserva la vida a tu alrededor y fortalece tu resiliencia. El mundo no necesita más ruido, necesita personas que hagan lo correcto en silencio, personas que se niegan a dejarse llevar, personas que se niegan a ignorar la verdad, personas que preservan lo que importa incluso en medio de las distracciones. Noé no salvó a todo el mundo, pero salvó lo que se le había confiado. Esa es nuestra responsabilidad hoy en día, porque el mundo siempre está siendo moldeado. Elige cuidadosamente con qué lo moldeas. ¿Estamos repitiendo la misma historia? Antes de hablar del mundo, tenemos que hablar de la influencia, porque ninguno de nosotros es neutral. El Génesis 6 muestra un mundo que se desvía lenta y silenciosamente, mientras las consecuencias se acumulan sin que las veamos. Hoy se repite el mismo patrón: distracción, compromiso moral, responsabilidad descuidada. Todo empieza poco a poco, pero el final puede ser abrumador. La historia no solo se repite, se hace eco. El arca salvó a Noé y a su familia, pero el mundo exterior no cambió de la noche a la mañana. Del mismo modo, la sociedad moderna se enfrenta a tormentas no siempre literales, sino relacionales, espirituales y morales. Y lo vemos en todas partes. Comunidades fracturadas por el abandono, familias desconectadas por la distracción, individuos que ignoran pequeñas verdades hasta que los problemas se vuelven abrumadores. La pregunta que nos plantea hoy Génesis 6: ¿estamos construyendo nuestros propios arcas o estamos a la deriva asumiendo que alguien más salvará lo que importa? La deriva no requiere rebelión, requiere inacción, silencio, demora, comodidad. Las pequeñas concesiones se acumulan, las pequeñas distracciones crecen y de repente llega la tormenta. Pero, al igual que Noé, tenemos una opción. Podemos alinear nuestras acciones con la verdad, preservar lo que importa e influir en la vida que nos rodea de forma silenciosa, constante y fiel. La fidelidad rara vez es visible. A menudo pasa desapercibida, pero su impacto es real, duradero y protector. Cada acto de integridad es una tabla en tu propio arca. Cada elección responsable crea un refugio contra las tormentas que vendrán. Los ciclos de deriva moral son poderosos, pero también lo son las acciones deliberadas. Noé nos enseña que una sola persona puede impedir que el patrón continúe sin control. Así que la pregunta no es si vendrá la tormenta. Vendrá. La pregunta es: ¿estarás preparado? ¿Y qué moldearás mientras esperas? Rompiendo el ciclo. Antes de hablar del mundo, debemos hablar de la influencia, porque nadie es neutral. El ciclo de la deriva moral es poderoso. Se repite en familias, comunidades y naciones. Génesis 6 nos muestra las consecuencias. Un mundo desprevenido para la tormenta, a pesar de que el arca se alza silenciosa en medio. Pero la historia no termina ahí. Puedes romper el ciclo, no con protestas enérgicas, no con visibilidad ni popularidad, sino con pequeños y constantes actos de fidelidad. Cada decisión de resistir la deriva, cada acto de responsabilidad, cada palabra de verdad, cada una es una tabla en tu arca, una protección para ti, tu familia y tu comunidad.
Romper el ciclo comienza con la conciencia. Observa las sutiles concesiones. Observa las distracciones que te roban tiempo e integridad. Observa los hábitos que erosionan la responsabilidad. La conciencia es el primer paso hacia el cambio. Luego viene la decisión. Puede que te sientas pequeño, abrumado por la tormenta de la cultura, pero Noé nos muestra: una persona importa. Una vida comprometida con la verdad puede preservar la vida. El paso final es la acción. Puede pasar desapercibida, puede ser inoportuna, incluso puede ser malinterpretada, pero la acción alineada con la verdad siempre construye un arca lo suficientemente fuerte como para resistir la tormenta. Y esta es la verdad que la mayoría de la gente pasa por alto. La tormenta no es el final, es la medida de la preparación. La pregunta que Génesis 6 plantea hoy es: ¿te prepararás? ¿Preservarás lo que importa? ¿Romperás el ciclo? Fidelidad, responsabilidad, integridad. Estas son las tablas, estos son los cimientos. Y cuando los construyes con constancia, creas refugio para ti y para quienes te rodean, porque el mundo siempre está cambiando de forma. Elige con cuidado con qué lo moldeas.